El equipo número 2, formado por Carmen, Juan Carlos, Marisol, Belkis y David, tiene el gusto de presentarles el trabajo sobre hipótesis y variables. A continuación, encontraremos algunos puntos relacionados tanto a la definición, características y tipos de hipótesis y variables. Esperemos que sea de su agrado y que sirva para profundizar en los diferentes puntos relacionados a la temática de investigación. Este trabajo es un acercamiento a la concepción de la hipótesis, esto es, una pregunta por su esencia y sus elementos constitutivos. Como tal, ella es el conocimiento fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de investigación de carácter empírico, regida por el principio de causalidad, principalmente, y que puede ser entendida de manera muy general como aquella que expresa una condición de posibilidad a partir de la relación de determinado estado de cosas. La investigación pretende corroborar la existencia de tal relación y por lo tanto afirmar la condición de posibilidad como positiva. Es a través de ella, la hipótesis, que la ciencia avanza por lo mismo. Es vital la comprensión de todo el sistema que establece alrededor de ella y del lenguaje que la conforma para su correcto establecimiento. El término hipótesis proviene del latín hypothesis. Este concepto hace referencia a un enunciado que se realiza de manera previa al desarrollo de una determinada investigación. La hipótesis es una suposición que resalta una de las bases elementales de dicho estudio. La misma puede ser conformada o negada una vez finalizada la investigación. A continuación, se mostrarán unas definiciones más específicas y que tienden a un cierto tipo de clasificación relacionado a lo que es la hipótesis. La primera definición la encontraremos con base a su raíz en el latín. Como segunda definición, la señalada por Carlinger y por último, la definición según Atto. La hipótesis debe formularse siempre en forma declarativa o expositiva, utilizando la condición sí, entonces, y desde el punto de vista matemático, se expresa a través de una función, tal como se muestra a continuación. En relación a los tipos de hipótesis, tenemos una clasificación. La primera corresponde a su origen.
La segunda clasificación corresponde al número de variables y las relaciones o descripciones que se hacen de ellas. En relación a las características de las variables, podemos citar 1. Cualidad hipótesis. 2. Generabilidad y especificidad. 3. Referencia empírica con probabilidad y refutabilidad. 4. Referencia a un cuerpo teórico. El segundo punto a tratar en nuestro video son las variables. Y comenzaremos con la definición. Variable es una característica, cualidad o propiedad que puede variar con relación a sí mismo o a diferentes objetos a lo largo del tiempo y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Dentro de su clasificación o su tipología tenemos por su naturaleza cualitativa y cuantitativa, por la posición
función que ocupa en la investigación puede ser independiente, dependiente, interveniente o moderada. Otra clasificación corresponde a las unidades de observación, las cuales pueden ser individuales, relacionadas o relativas, comparativas, contextuales, analíticas, globales. Según la escala, tercera clasificación, pueden ser nominales, ordinales, intervalo y razón. Dentro de sus características tenemos que son observables y no imaginables. Son cambiantes porque asumen diferentes valores, categorías y ubicación. Son medibles tanto cuantitativamente como cualitativamente. Tienen un referente conceptual ya que emanan del conocimiento teórico y de la realidad. La operacionalización es un proceso que consiste en definir estrictamente variables en factores medibles. La operacionalización también establece definiciones exactas de cada variable, aumentando la calidad de los resultados y mejorando la fortaleza del diseño. Finalidad de la operacionalización de variables. Un investigador debe operacionalizar sus variables para concretar cuáles son las dimensiones y los indicadores que surgen en el proceso y que van a permitir medir, evaluar y controlar las variables en estudio, relacionando cada variable con las dimensiones de su entorno. La dimensión es un elemento integrante de una variable compleja que resulta de su análisis o descomposición. Arias 2006. Ejemplo de variable socioeconómica: nivel social, nivel económico. El indicador es un indicio, señal o unidad de medida que permite estudiar o cuantificar una variable en sus dimensiones. Arias 2006. Por ejemplo, para el nivel social, el indicador será el grado de instrucción, clase social. Para el nivel económico, ingreso mensual, tipo de vivienda. A continuación veremos un ejemplo de una tabla de operacionalización de variables. ¿Cómo se representa gráficamente?
Tenemos una primera columna que es la variable, en este caso socioeconómica. La segunda columna corresponde a las dimensiones. Para esta variable consideramos dos dimensiones, nivel social, nivel económico. Después, como tercera columna, tenemos los indicadores que corresponden a cada una de las dimensiones. Por ejemplo, para el nivel social, el indicador, como ya se había dicho anteriormente, grado de instrucción, clase social. Para el nivel económico, ingreso mensual, tipo de vivienda. Y por último, como cuarta columna, los ítems, que no son más que las preguntas del instrumento de recolección de datos. Conclusiones. Hablar de hipótesis es especular de la realidad de un caso en concreto. Todo diseño experimental requiere de un mínimo de riesgo al formular una declaración que pueda ser cierta o no. Es precisamente este el riesgo que se corre al formular una hipótesis. Los objetivos finales de cualquier diseño experimental están enlazados con esta declaración de los investigadores. Las hipótesis necesitan tener cierto grado de confiabilidad para ser considerada una línea que se puede investigar y arroje unos resultados. Es por eso que decimos que pueden ser descriptivas, de valor correlacionales, diferencia entre los grupos y que establezcan relaciones de causalidad. Todas estas hipótesis dan una muestra que de alguna manera va a ser posible que arrojen un resultado. Las hipótesis significan el conjunto de variables presentes en un problema y es también una proposición que se pone a prueba para determinar su validez. La hipótesis viene a ser el conjunto de variables que se encuentran para el desarrollo de un problema donde se busca una respuesta acorde al mismo. Se utilizan métodos y elementos que son objeto de estudio, de medición y de control para la investigación. Para que una hipótesis pueda ser probada empíricamente debe reunir características para que las técnicas de investigación sean adecuadas, claras y precisas con el fin de que cualquier investigador que desee comprobarlas tenga la posibilidad de hacerlo. De acuerdo con los objetivos que asigna una hipótesis, estas pueden clasificarse de diferentes maneras para que la conclusión sea más sencilla. También se los diferencia en cuanto a sus variables y a la relación que posee con la hipótesis. Hemos hablado de las hipótesis, pero conversemos un poco acerca de las variables, cómo se definen y cómo se clasifican. El término variable se define como la característica o atributos que admiten diferentes valores, como por ejemplo la edad, la estatura, el coeficiente intelectual, la temperatura, el clima, etc. Existen muchas formas de clasificación de variables, no obstante, en esta sesión se clasificarán de acuerdo al sujeto de estudio y cuál es la más adecuada para llevar a cabo una línea de investigación. De acuerdo con el sujeto que investiga, las variables se clasifican en categóricas y continuas. Las variables categóricas se clasifican a los sujetos distribuyéndolos en grupos de acuerdo al atributo previamente establecido, por ejemplo, el idioma, la ocupación, etc. Variables continuas. Cuando se miden atributos que se toman un número infinito de valores que pueden ser considerados, por ejemplo, el peso. ¿Qué son las variables? Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse y objeto de ser observable, como por ejemplo el sexo, la motivación hacia el trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, entre otros. Las variables se aplican a un grupo de personas o objetos los cuales adquieren diversos valores o manifestaciones con respecto a las mismas. Podemos concluir entonces en el presente trabajo que las variables son los medios que se necesitan para probar las hipótesis y que ellas se conviertan en líneas de investigación que se proponen a fin de probar
si son ciertas o no.